ahondar sobre la importancia del autocuidado si tienes esta condición respiratoria. Recuerden que es importante pues mantener una buena salud, prevenir y reconocer tempranamente la enfermedad y poder participar activamente de la recuperación integral de tu salud. En esta oportunidad tenemos a la licenciada Ana Carolina Markiewicz. Ella es licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, especialista en kinesiología cardiorrespiratoria y en rehabilitación respiratoria y cardíaca de la Universidad de René Favaloro de Argentina. La licenciada Ana gustosamente nos va a brindar información para saber cómo es convivir con esta condición respiratoria, poder identificar los síntomas, saber cuáles son los tratamientos, reconocer la importancia de la rehabilitación respiratoria para mejorar la calidad de vida y en general pues saber cómo podemos manejar y convivir con esta condición para poder vivir y seguir con nuestra vida, ¿no? Esta sesión, como les comenté, está siendo grabada. Reitero, por favor, nuevamente mantener los micrófonos apagados y silenciados y en los últimos 15 minutos de la sesión van a poder habilitarlos nuevamente para hacer sus preguntas, ya sea que las dejan en el chat o también las pueden decir verbalmente. Ahora sí, muchas gracias por la atención brindada y le damos el paso a Ana. Ana, bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Qué Bueno, tal? bienvenidos a todos. Gracias por participar en esta charla. Bueno, y vamos a dar comienzo a hablar de esta patología que es la fibrosis pulmonar. Eh, Avísame si puedes. bueno, Sí, perfecto. lo primero que tenemos que saber es qué es la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar idiopática es un tipo más frecuente de las enfermedades intersticiales pulmonares. Se caracteriza por un proceso cicatrizal anormal del tejido pulmonar, produciéndose un exceso de tejido fibrótico cicatrizal que va sustituyendo el tejido pulmonar sano. Este es un pulmón normal, el aire en un pulmón normal entra por los bronquios y va a los alvéolos, que son unos sacos que están dentro del pulmón. Esos sacos de alvéolos producen intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con el capilar, o sea, con la sangre. Y en sentido inverso, durante la expiración, el dióxido de carbono pasa por la sangre a los alvéolos para ser exhalado. En los pacientes que tienen fibrosis pulmonar, lo que pasa es que esos pequeños sacos de aire que forman los pulmones, conocidos como alvéolos, son reemplazados gradualmente por tejido cicatrizal o fibrótico. Las paredes de los alvéolos se inflaman, se vuelven gruesas, lo que hace difícil que los alvéolos puedan expandirse completamente, y eso produce que no haya intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono, que es lo que se ve en esta imagen en la tomografía de pulmón. ¿Cómo se produce la fibrosis pulmonar? Está dentro de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas o neumonías intersticiales. Dentro de las neumonías intersticiales y las enfermedades pulmonares intersticiales están las enfermedades autoinmunes, como la esclerodermia, la artritis reumatoidea. Están las enfermedades ambientales ocupacionales, que son causadas por polvos orgánicos o inorgánicos, gases y vapores por el humo del tabaco. Están las enfermedades y la fibrosis pulmonar generada, que es hereditaria, que se da en el 2% de los casos de los pacientes. Y está la fibrosis pulmonar ocasionada por medicamentos, por radioterapia, quimioterapia y medicamentos que producen la fibrosis pulmonar. ¿Cómo se produce en realidad la fibrosis pulmonar? Lo que se produce estos estímulos externos, como por ejemplo el tabaco y a veces pacientes que trabajan en minas de carbón, pacientes que trabajan en fábricas de metal que aspiran el polvo del metal, la madera, los agroquímicos, que se da mucho acá en Argentina. Esto produce un daño a nivel del pulmón. El pulmón ante este daño intenta repararlo
y lo que hace es producir un tejido cicatrizal para poder reparar el pulmón. Este tejido cicatrizal hace que en los alvéolos no pueda llegar el oxígeno y que el pulmón no se pueda oxigenar bien y produce unos pulmones rígidos que provoca una dificultad para respirar. Los síntomas, el síntoma predominante es la disnea o sensación de ahogo, que al principio es en ejercicios extremos y después se va produciendo en actividades moderadas, la tos seca y persistente, el dolor de tórax, de pecho, que se produce por lo general por la fatiga de la tos de los músculos respiratorios, dedos azules o cianóticos, dedos en palillos de tambor o acropaquias, edemas, pérdida de peso, falta de apetito y fatiga. El diagnóstico de esta enfermedad es interdisciplinariamente, se realiza con varios médicos, radiólogos, patólogos, clínicos, neumonólogos, donde se requiere hacer una historia clínica exhaustiva del paciente, donde se ve la edad, el sexo, los antecedentes familiares, los hábitos tabáquicos, la historia laboral del paciente, si ha estado expuesto a ciertas sustancias, la utilización de fármacos, los antecedentes oncológicos y las enfermedades sistémicas. Todo esto más las manifestaciones sistémicas, las manifestaciones clínicas y la exploración física se lleva a un diagnóstico que se complementa con estudios complementarios. La TAC es el estudio de la acción para diagnosticar, que es la tomografía de pulmón, para diagnosticar este estudio. Otro de los estudios que se realiza son la espirometría. La espirometría es donde se ve, lo que se ve en la espirometría en realidad es una disminución de la capacidad vital forzada, de la capacidad respiratoria del pulmón. Se realizan pruebas de volúmenes pulmonares, donde hay disminución de la capacidad pulmonar total y de los volúmenes pulmonares. Y también se realiza pruebas de la capacidad de difusión. La capacidad de difusión es un estudio donde se sopla y donde se ve la difusión, o sea, el traspaso del oxígeno y del dióxido de carbono en los alvéolos y los capilares. Esto acá en este estudio se ve esa disminución de la difusión del traspaso del oxígeno a la sangre. La gasometría arterial, que son los gases en sangre arteriales, donde se ve la presión de oxígeno que está disminuida, el oxímetro de pulso, la pulsometría, el test de marcha de los 6 minutos, que es un estudio en lo cual el paciente camina y se ve la desaturación de oxígeno y la disminución de oxígeno durante la caminata y durante el movimiento, porque a veces los pacientes en reposo no desaturan, pero sí en movimiento. Laboratorios, que el laboratorio en realidad, los estudios que se piden a nivel laboratorio es para descartar otras enfermedades, para poder llegar al diagnóstico de fibrosis pulmonar. Y si con todo esto no se llega al diagnóstico, se requiere una biopsia de pulmón. Bueno, recibir el diagnóstico de fibrosis pulmonar puede tener un gran impacto en su vida y en quienes lo rodean, pero aunque implica importantes cambios en la rutina y en el estilo de vida, este diagnóstico no significa que lo debe enfrentar, que debe enfrentar y frenar totalmente sus actividades. Se debe adaptar actividades, su intensidad y ritmo a las nuevas circunstancias de nuestro organismo, de manera que se pueda mantener activo para afrontar cada día esta enfermedad crónica. Los tratamientos de la fibrosis pulmonar actualmente tienen el propósito de mejorar los síntomas y enlentecer la progresión de la enfermedad. Hasta ahora no hay un tratamiento definitivo que cure la fibrosis pulmonar, ya que la cicatrización pulmonar anómala que produce la fibrosis pulmonar no es reversible. Dentro de los tratamientos están las drogas antifibróticas, que es la pirfenidona, y hay otra droga que es la nitepranib, que no está todavía en el mercado. Estas drogas ayudan a disminuir la progresión de la enfermedad,
pero generan algunos problemas digestivos que lo vamos a ir hablando, como náuseas, diarreas en algunos pacientes. Otro de los tratamientos es el trasplante pulmonar, que se da en casos en lo que la enfermedad está muy avanzada y solamente se hace en pacientes que sean menores de 65 años. Otro de los tratamientos es la oxigenoterapia. Muchos de los pacientes con fibrosis pulmonar se encuentran con que tienen que usar oxígeno, con que tienen que cambiar su vida por el oxígeno, cuando lo tienen que adaptar a su vida. Y si el paciente no puede mantener la cantidad de oxígeno necesaria en su sangre arterial para repartirlo en todo el cuerpo, es necesario utilizar el tratamiento de oxigenoterapia. El tratamiento de oxigenoterapia tiene que ser indicado por su médico, tiene que ser regulado por profesionales que sepan sobre esto. No es usarlo de, de forma indebida, porque se debe saber cómo utilizarlo, en cuántos litros utilizarlo, si en algún momento necesitan más litros subirlo, ir regulándolo, pero siempre lo tiene que regular y lo tiene que indicar un profesional de salud. Hay que tener en cuenta que el oxígeno le va a permitir continuar con su vida y le va a permitir llevar una vida más activa. Lo que produce el oxígeno es que disminuye la complicación asociada a niveles bajos de oxígeno en sangre, y la complicación es la hipertensión pulmonar. La falta crónica de oxígeno hace que el corazón trabaje más de lo necesario, y pueda causar un aumento de la tensión anormal en la arteria pulmonar, y eso genera una hipertensión pulmonar. Mejora el sueño y la sensación de bienestar, y hay que tener en cuenta que no causa adicciones, algo que comúnmente los pacientes me dicen es: si yo lo uso más me voy a hacer adicto. No es así, el oxígeno no causa adicciones, y si su cuerpo lo necesita, debe usarlo. Otro de los tratamientos importantes es la rehabilitación respiratoria, ¿sí? Que es lo que nos dedicamos nosotros los kinesiólogos. No puede curar su enfermedad, pero sí ayuda a que se sienta mejor física y mentalmente, y a afrontar mejor las actividades de la vida cotidiana. Los programas de rehabilitación pulmonar se centran en el ejercicio físico, en la enseñanza de técnicas respiratorias, en la educación y en el apoyo emocional. Los objetivos de la rehabilitación es mejorar el bienestar psicológico y físico, disminuir la ansiedad y la depresión, disminuir la falta de aire, aumentar la tolerancia al ejercicio, aprender la manera de llevar a cabo las actividades diarias, mejorar la calidad de vida, reducir los ingresos hospitalarios y promover la interacción social. Ana, perdón, ¿se dejó de compartir la imagen? No sé. ¿Se dejó de compartir? A ver. Se dejó de compartir la imagen. Ahora sí se ve, perfecto. Bueno, disculpe. Sí, no te preocupes. Bueno, le decía que los objetivos de la rehabilitación respiratoria es mejorar el bienestar psicológico y físico, disminuir la ansiedad y la depresión, disminuir la falta de aire, aumentar la tolerancia al ejercicio, aprender la manera de llevar a cabo las actividades diarias, mejorar la calidad de vida, reducir los ingresos hospitalarios y promover la interacción social. Y otra de las cosas es paliar la atrofia muscular. Bueno, estos son pacientes en rehabilitación para que vean que se puede. Se hacen ejercicios muy simples, en los cuales repetirlos diariamente ayuda a que sea común hacerlos y que disminuya su falta de aire cuando los realizan.
Estos son ejercicios en posta. Y simplemente caminar. Eh, caminar de un lado al otro de la casa son ejercicios que ayudan. Si se puede, solamente hay que proponérselo. Bueno, otro de los tratamientos de la fibrosis pulmonar es la nutrición, que hay que darle mucha importancia, también por el hecho de que la medicación produce los síntomas digestivos, y aparte porque hay pacientes con fibrosis pulmonar que aún teniendo un peso corporal preservado, suelen tener una pérdida de más del 60% de la masa magra, de la masa muscular, lo cual se asocia muchas veces a disfunción muscular y bajo rendimiento físico, provocando un empeoramiento de la calidad de vida. Por el adecuado. Algunos de los consejos nutricionales que lo tendríamos que llevar a cabo todas las personas para llevar una vida sana es mantener una alimentación variada y equilibrada, siguiendo el patrón de dieta mediterránea, preparar los menús con antelación, evitar alimentos no recomendados, fraccionar las comidas y masticarlas despacio. A veces hay pacientes que les produce mucha disnea masticar, entonces se les pide que por ahí suban un poquito el oxígeno cuando comen, porque eso les produce disminución de oxígeno y les produce mucho cansancio. Cocinar a la plancha, al horno, al vapor, a hervidos, evitar lo frito, hacer condimentos caseros en forma saludable, elegir productos frescos, pocos manipulados, en vez de productos ultraprocesados, aumentar el consumo de fruta y verdura, mejorar por ahí consumir más productos integrales, si lo toleran a nivel gastrointestinal, escoger siempre aceite de oliva, es una grasa muy saludable que protege de enfermedades, hacer cenas ligeras que no sean muy grandes en cantidades, ni muy grasas, ni muy condimentadas. Bueno, con el tratamiento lo que se busca romper es este círculo de disnea, de disminución de actividad, de pérdida de masa, de pérdida de fuerza muscular, de disminución de oxigenación de la sangre, de la hipoxia tisular, y la desnutrición y la pérdida de la masa muscular. Se busca romper este círculo con todo este tratamiento. Algunos de los consejos que le podemos dar es el ahorro de energía. El objetivo de las técnicas de ahorro energético es disminuir el esfuerzo necesario para realizar algunas actividades y en consecuencia generar una menor sensación de disnea y con ello el miedo a sentir ese ahogo. Para eso se llevan a cabo algunas técnicas que son control respiratorio, control de las actividades y modificación de las actividades que pueden producir más disnea. El control respiratorio es adaptar la respiración a las actividades de la vida diaria. Para conseguirlo debemos coordinar nuestra respiración con el esfuerzo a realizar. Por ejemplo, antes de realizar una tarea, inspirar, coger aire, tomar aire por nariz, y al realizar la actividad, expirar sacando el aire por la boca, como si silbaras o si chistaras. O sea, tomando hondo y sacando el aire cuando hago el esfuerzo de la actividad, como si silbara o si chistara. El control de las actividades, hay que tratar de aprender a simplificar las actividades. Para conseguirlo es necesaria una buena planificación y priorizar las tareas más importantes. Por ejemplo, si sabe que tiene que salir y que eso le produce mucha falta de aire a los pacientes salir de su casa, hacerlas con tiempo, sin prisa,
para que esa falta de aire disminuya y lo haga con más tranquilidad. Usar el oxígeno si lo necesita, está prescrito. Y realizar tareas cómodamente, a veces algunas tareas modificarlas y hacerlas sentado para disminuir esa falta de aire. Bueno, como decíamos, adaptar estas actividades, actividades en las que trabajamos con los brazos en alto, por ejemplo, colgar la ropa, bañarnos, son actividades que por lo general aumentan la frecuencia cardíaca y generan falta de aire. Tratarlas de hacerlas con pausas, bañarse con una silla, con esponjas con mango para que sea más fácil, para que puedan ayudar, para que eso pueda ayudar al momento de bañarse. Agarrar objetos del suelo utilizando pinzas. Para atarse los zapatos, agacharse es algo que produce mucha falta de aire, entonces usar un banquito, un taburete para poner el pie y poder atarse los zapatos. El levantarse de la cama o silla, a veces está mucho tiempo sentado o acostado y el tiempo se levantan de golpe y eso genera mareo. Siempre cuando se levantan hay que tratar de levantarse, respirar un ratito parado y después salir caminando. Lo mismo para subir escaleras, subir un peldaño a la vez, respirar varias veces, tomando por nariz, largando por boca como si chistara, y después ir subiendo peldaño con peldaño. Nadie lo apura, lo pueden hacer a su tiempo. Adapten las actividades a su falta de aire. Todas las actividades de la vida diaria necesitan energía para ser realizadas y con las técnicas de ahorro de energía la podrá realizar de manera más sencilla, consiguiendo romper el círculo del miedo a la disnea, a la falta de aire, que los lleva a la inactividad. Es importante la salud emocional. La fibrosis pulmonar puede causar ansiedad, irritabilidad, desánimo, incluso depresión. Tratar de tener en algún momento del día técnicas de relajación para generar pensamientos positivos que ayuden a mejorar su salud emocional y mantener un optimismo. Y una de las, bueno, esos son los ahorros de energía a nivel de la fibrosis pulmonar. Y otra de las cosas que queríamos hablar, porque a veces genera mucha confusión, es lo que es la fibrosis, la diferencia en la fibrosis pulmonar y fibrosis quística, que son dos enfermedades diferentes. La fibrosis pulmonar se desconoce su origen, pero puede haberse combinación de factores ambientales y genéticos, como dijimos anteriormente. En vez, la fibrosis quística se debe al déficit o mal funcionamiento de la proteína reguladora de la conductancia de la transmembrana de la fibrosis quística. Es una proteína que nace el paciente con esa alteración. La fibrosis pulmonar idiopática produce tos, falta de aire, restricción respiratoria progresiva, cansancio, deformación de los dedos, de las manos, pérdida de apetito y de peso. En vez, la fibrosis quística produce una tos persistente con mucosidad, dificultad para respirar, infecciones pulmonares recurrentes y síntomas digestivos como heces malolientas y grasas, dificultad para aumentar de peso, obstrucción intestinal, lo que es pancreatitis y en algunos casos. Son enfermedades totalmente distintas en donde la fibrosis quística altera bastante a nivel digestivo, donde tienen que tomar proteínas digestivas y altera diferentes órganos, que es diferente, bueno, a lo que es la fibrosis pulmonar idiopática. En la fibrosis pulmonar idiopática no hay un tratamiento curativo, pero con los tratamientos antifibróticos se consigue enlentecer la progresión. Y en fases avanzadas, como dijimos, el trasplante pulmonar puede ser una opción para los pacientes.
Bueno, la fibrosis quística actualmente no existe curación, por lo que los tratamientos se centran en paliar los efectos de la enfermedad y mejorar su salud integral, para lo que se utilizan fármacos y antibióticos, fisioterapia respiratoria, dieta, nutrición y trasplantes en algunos casos de pacientes que pueden llegar al trasplante, porque a veces la enfermedad está muy avanzada, en los cuales no pueden llegar al trasplante. Bueno, al recibir el diagnóstico de fibrosis pulmonar, puede tener la sensación de estar solo. Hay muchas más personas como usted que superan cada día la enfermedad y con las que pueden compartir experiencias, emociones, dudas, inquietudes. Estar en contacto con otros pacientes puede ayudar a entender mejor la enfermedad, a superar los vaivenes emocionales e incluso a resolver algunos problemas que pueden encontrar día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu excelente presentación y habernos compartido estos conocimientos. Aquí veo que están haciendo algunas preguntas, también han hecho algunas preguntas. A ver, te voy a comenzar con una. Ahora que has comentado el tema de los síntomas, hay una pregunta de cómo podemos controlar esos síntomas, o sea, cómo los identificamos, ya que se han mencionado todos, o sea, ¿se pueden controlar de alguna manera? Sí, la forma de controlarlos es a nivel de lo que es el ejercicio físico. Eso ayuda a que controlen los síntomas de falta de aire, y a nivel de la medicación, todo lo que es la tos y todo eso, la medicación antifibrótica disminuye todo lo que es la tos, eh, y diferentes síntomas que puede producir la fibrosis pulmonar. Es un conjunto de todo el tratamiento, en realidad. eh, todo va en conjunto para mejorar esos síntomas. La falta de aire no va a desaparecer, pero sí puede disminuir con la rehabilitación respiratoria. Okay. Entonces, a paliar un poco esos síntomas con lo que es el tratamiento y con lo que es la falta de aire y todos los síntomas. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué hacer cuando uno siente que se está quedando sin aire en ese momento? O sea, ¿qué es lo que recomiendas? En ese momento es frenar, por lo general es apoyarse si está sentado o si está parado, apoyarse para que los músculos accesorios de la respiración, que son los que va a estar utilizando, que son estos músculos de acá, porque al faltar el aire, uno hace esto para compensar la fatiga del diafragma, que es el músculo principal. Entonces, apoyarse y tratar de respirar cortito por nariz, porque no van a poder respirar muy profundo por nariz, cortito, y largar, concentrarse en largar todo el aire, como si silbaran o como si chitaran. Hacerlo varias veces y tratar de calmarse. A veces pasa que los pacientes se ponen muy nerviosos y recurren rápidamente a un aerosol, y no se concentran en respirar, en frenar, apoyarse y respirar y hacer esa pausa. Okay, importante entonces como hacer esa, tranquilizarse, ¿no? Entendemos que debe ser complicado sentir esa falta de aire, pero pues a ver, intentar hacer esa técnica. Aquí hay otra pregunta, si hay alguna manera de poder tener alguna cita contigo, Ana. No sé si les puedes contar un poco del programa Happy Air que estamos teniendo, y bueno, puede ser contigo, con otra coach también, que son las especialistas en fisioterapia respiratoria, ya que comentaste la importancia de la fisioterapia para rehabilitar, ¿no? O sea, los pulmones, el corazón y para mejorar la calidad de vida, ¿no? Sí, sí. Pueden tener citas, bueno, nosotros estábamos con la Fundación Loverside, donde tratamos de ayudar a los pacientes con problemas respiratorios, ayudándoles a enseñarles ejercicios, y pueden sacar cita a través de la fundación conmigo o con cualquiera de los profesionales que trabajamos en conjunto. Perfecto, justo ahora les voy a compartir el correo electrónico por el chat
para que puedan sacar una cita. Generalmente todos nuestros, ya sea charlas o citas virtuales, son totalmente gratuitas, porque es parte de lo que con la fundación y el apoyo de los profesionales de la salud ofrecemos a los pacientes. Aquí tenemos una pregunta de Armando. La fibrosis, bueno, quística, quística pulmonar, yo creo que ha querido decir fibrosis pulmonar, ¿cómo se detecta? No sé si podemos decir la fibrosis quística, cómo se detecta, y la fibrosis pulmonar, cómo se detecta, estas dos. Bueno, digo la pulmonar o decir la quiste. Sí, Bueno, di las la dos. fibrosis pulmonar sí, se detecta con bueno, como dije, con la tomografía, la TAC, la tomografía del pulmón, es el diagnóstico que se hace, y se detecta con varias cosas a nivel de historia clínica, también del paciente es muy importante. Y si no se llega con el diagnóstico de esto, de este estudio, se requiere realizar una biopsia pulmonar para ver si hay tejido cicatrizal y eso, que es lo que se ve en la biopsia pulmonar en estos casos. Okay. No sé, Andrés, si vos querés decir fibrosis quística. Sí, bueno, la fibrosis quística, pues hay un tamizaje también neonatal que se realiza, ¿no? Para poder detectar la patología de prueba en sudor. Y pues sí, o sea, obviamente siempre sugerimos que contacten pues a su médico para poder hacer ese tipo de evaluaciones y para saber si tienen pues alguna enfermedad. Recuerden que la fibrosis quística es una enfermedad genética, ¿no? Propiamente genética, que se nace con esa condición y desde niños se suele detectarse. Cambio la fibrosis pulmonar, y creo, me parece, Ana, posterior a COVID se está dando muchos casos de más recurrencia en personas con fibrosis pulmonar. ¿Has tenido pacientes tú que post-COVID han tenido como el diagnóstico de esta enfermedad? Sí, sí, he tenido pacientes post-COVID con diagnóstico de, de fibrosis pulmonar, no fibrosis pulmonar severa, pero sí con fibrosis pulmonar. Eh, pero con una disminución de la capacidad vital forzada, de la capacidad vital a nivel de la espirometría. La capacidad vital forzada en la espirometría, lo normal es 80 para arriba, y en el COVID estábamos viendo pacientes con el 50% su capacidad vital forzada, en lo cual les llevaba mucho tiempo recuperarse, y hay veces que quedaban con esa capacidad vital forzada después de COVID, que no lo volvieron a recuperar. Ok. Aquí tenemos otra pregunta, o sea, de la sospecha, ¿no? O sea, ¿cómo saber que tienes fibrosis pulmonar? O sea, ¿cómo hay algún síntoma que sea el primero que se ve, que es la falta de aire? Porque a veces están comentando El aquí, te- piensa muchas veces de que tienes un poco de moco, tos, y que es una secuela de COVID y no le dan la importancia de vida, ¿no? el tema de llegar al diagnóstico de la fibrosis pulmonar es difícil porque se comparten los síntomas con otras patologías respiratorias. Entonces a veces es muy difícil llegar al diagnóstico, pero sí cuando es recurrente esa falta de aire y es recurrente la tos, que por lo general es seca, es una tos seca persistente, se requiere que el médico estudie un poco más a ese paciente, porque no es un proceso agudo solamente que en un día, en una semana estuve con tos y tengo fibrosis pulmonar, sino que es algo crónico que se da recurrentemente, en donde hay que estudiar al paciente. Es difícil llegar al diagnóstico y a veces no llegan bien al diagnóstico los médicos porque requieren varias cosas a nivel de historia clínica, hay que hacerle todos los estudios al paciente para poder llegar a ese diagnóstico. Muchas gracias, Ana. Aquí otra pregunta, ¿cuánto aproximadamente recomiendas de hacer ejercicio durante el día, ¿no? Para un paciente? O ejercicios Hay de que ver el paciente, rehabilitación. Depende sí, de cada paciente. hay que ver siempre que evaluar el paciente, qué tipo de paciente tenemos y todo lo demás. Pero bueno, yo recomiendo por lo general 3 veces por semana hacer lo que es rehabilitación, y si no, hacer un ratito, lo que se pueda hacer en 30 minutos, caminar de una silla a la otra y sentarse.
levantar un palo de escoba, respirando, todo lo que se pueda hacer, aunque sea muy poquito, sirve, ¿sí? Hay que tratar de romper el círculo vicioso de la disnea que genera menos actividad, entonces ese círculo que entonces uno siente que le falta el aire, se mueve menos y eso genera más falta de aire, entonces hay que tratar de romper ese círculo. Hacer actividades, aunque sea muy poquito, pero hacerlas. Por lo menos 30 minutos por día, si tiene una bicicleta, o 30 minutos un ratito, caminar, lo que se pueda hacer. Perfecto, perfecto. Sí, siempre es como romper como ese mito, ¿no? Que a veces pensamos las personas que tienen alguna enfermedad respiratoria que hay que quedarse quietos, echados en cama o sentados, pues hay que moverse un poquito, ser un poquito activos dependiendo siempre de cada persona, ¿no? Dependiendo de su condición también. Acá hay otra pregunta, es, ¿los pacientes con fibrosis pulmonar por la falta de oxígeno, aquí es un comentario, se nos entumecen las piernas o puede ser un síntoma o es algo particular de este paciente? No, es más por la atrofia muscular, ¿sí? Y la pérdida de masa muscular. Okay. No es solo no es por el oxígeno solamente, es por la pérdida de masa muscular que genera eso a nivel de las piernas. Ok, perfecto. Acá también hay otra pregunta que hace referencia al seguimiento. ¿Es recomendable hacerse espirometría cada cuánto tiempo para saber en qué estado está la condición? Si es una vez al año, cada 6 meses, ¿cómo lo recomiendas? En realidad hay que ver el grado de fibrosis pulmonar y en cada paciente depende que lo va a decir su médico, pero cada 6 meses siempre se recomienda hacer una espirometría. Ok, perfecto. Acá tengo otra pregunta de Margarita. Dice, buenas noches, tengo neumonitis por hipersensibilidad y artritis psoriásica. Y me acaba de diagnosticar Sí. el reumatólogo enfermedad pulmonar intersticial, que no es materia pues de esta charla, pero vamos a ver si es que nos puedes ayudar Pero está dentro del... Sí, Vale. sí. Y dice, o sea, comienza mi lucha. Me inquieta y quisiera saber cuánto puede vivir una persona desde el momento en que se le diagnostica y cuál es el primer tratamiento. Bueno, los síntomas son muy parecidos a lo que es la fibrosis pulmonar, es más, está dentro del grupo. No, cuánto se vive, eso no tiene una pauta de cuánto va a vivir. Lo que le recomiendo, que empiece su lucha, pero que trate de lo que venimos hablando en la charla, de que haga la actividad física, de hacer los ejercicios, de mejorar la nutrición, todo eso ayuda a paliar los síntomas de esta enfermedad. Pero no hay un pronóstico de cuánto tiempo ni no, para nada. Mira, Margarita dice, realiza natación, qué bueno, Margarita. Felicitaciones, está haciendo vida Bien, activa. Eso es un gran sí. ejemplo. Sí, Sí, el buenísimo. agua lo que produce, al no tener la gravedad, eh, genera menos falta de aire. Al no tener la gravedad de la Oh, Tierra, entonces van a ver que pueden realizar más actividades que lo que pueden hacer en tierra. El agua es muy buena, la rehabilitación en agua es muy buena. entonces, recomendado a lo mejor, ¿no? Que para que intente practicar un Recomendado. poquito de natación, dependiendo del clima en donde se encuentra. Hay piscinas también temperadas, si es que hace mucho frío. Y también relaja, ¿no? Sí, Es como una actividad como que sí, te va a sí. ayudar también a la salud emocional. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, no sean tímidos, a ver, cuéntenos sus dudas, aprovechemos a la licenciada Ana que está aquí para ayudarnos con todas las consultas que ustedes tengan, o si quieren hacer una pregunta y abrir su micrófono también, pueden habilitarlo sin ningún inconveniente. Buenas noches, con Margarita Claudia No, de Colombia. Estoy ubicada en Bucaramanga, Santander. Quisiera Margarita. que me ampliaran un poquito esto de la fibrosis pulmonar. En el momento, pues, ya me hicieron los exámenes, presento artritis psoriásica, hipersensibilidad, digo, neumonitis, sí, por hipersensibilidad.
entonces yo tengo es como esa angustia, ese afán de que qué tan rápido avanza. O sea, a veces me siento muy ahogada, sin embargo estoy saturando muy bien. Y pues la natación es el único deporte que yo puedo hacer porque sufro de artrosis degenerativa en las rodillas. Entonces yo ponerme a caminar o no puedo. Y sí, el TAC de los pulmones no salió así muy bien. Salió de con parches, ¿cómo es que llaman? Imágenes en mosaico, de vidrio Ah, sí. deslustrado, Esmerilado, sí. eso. Vidrio Entonces, esmerilado. sí, sí señora, gracias. Entonces, pues esto me tiene un poco triste, aunque yo soy una persona que no me deprimo así tan fácilmente. Estoy con reumatólogo y estoy con neumólogo. Fuera de eso, pues tengo una apnea obstructiva del sueño y estoy en terapia de rehabilitación pulmonar. Pero el problema de la rehabilitación pulmonar es que allí la realizan con tapabocas. Entonces yo digo, eso no estoy haciendo nada, porque hacer ejercicio con tapabocas no creo que sea lo más conveniente. Entonces también me tiene un poquito Mm. eso como aburrida. Bueno, ese era mi aporte. Entonces, ¿la natación sí o no? Gracias, muy amables. Sí, sí, Margarita, la natación es muy importante, que te mantengas activa es muy importante para llevar tu enfermedad, ¿sí? Así que la natación te hace muy bien y seguí con la natación. Es más, lo recomienda que todos, si pueden, hacer un poquito de natación desde sus posibilidades. Creo que también sería como un ejercicio bastante positivo, ¿no? Ana, ¿tendrás algún ejercicio de repente práctico que nos puedas, o de respiración, para que todos, a ver, se lleven algo a casa, que puedan hacer un ejercicio de respiración o de meditación para tranquilizarse, no sé, algo que nos recomiendes? Bueno, algunos de los ejercicios que sabemos hacer, que ayuda un poco el tema de expansión de tórax, es todo lo que es ejercicios con brazos, que es tomando los brazos adelante, respirando hondo, abriendo el tórax, mantengo un ratito y largar como si silbaras o como si chistaras, que es lo que hablábamos anteriormente. Esos ejercicios para expansión de tórax, hacerlo varias veces, respirando una vez, respirando en dos veces, manteniendo al final y largando, y respirando en tres, y en la última mantener y largar. Esos ejercicios son ejercicios de expansión de tórax y ayudan un poco a lo que es la capacidad respiratoria y a mejorar un poco eso, y a la vez ayudan un poco a relajarse. Todo lo que puedan hacer o con un bastón, levantando cuando bajo, largo como si silbara, siempre con la respiración. Todos esos ejercicios ayudan un poco a expandir el tórax y a aumentar un poquito la capacidad respiratoria, ¿sí? Dentro de lo posible, y ayudan también a lo que es el tema de relajar y de disminuir un poco la disnea. Buenísimo. Bueno, pueden usar ahí, como dice Ana, un palo de escoba tan sencillo como eso y hacer con las cosas que tenemos en casa, ¿no? Para poder hacer este tipo de ejercicios que nos permiten respirar mejor, aprender a respirar. Bueno, Ana, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta No, por más. favor. A ver si escuchamos, no sé quién está. A ver, un segundito. No sé si alguien más tiene una pregunta o levantan la mano y le damos la apertura del micrófono para que pueda hacer su consulta. De igual manera, les escribí en el chat el correo de la fundación, que es info@loveforair.com, para que nos escriban si tienen alguna otra pregunta que salga, tienen alguna duda. Tenemos un equipo de especialistas en terapia respiratoria y también de repente algunos médicos que nos puedan ayudar con esas consultas, para que pueda responderla a través del correo electrónico.
Bueno, Ana, muchísimas gracias por tu tiempo, por participar en esta charla. Gracias. Ha sido muy bueno. No sé si quieres darles un mensaje final a todos nuestros participantes, nuestros queridos amigos que nos acompañan de diferentes lugares. No, gracias por participar, gracias por escucharnos. Bueno, la función de la fundación es que no están solos, que estamos para ayudarlos y bueno, acá estamos. Muchas gracias, Ana. Así es. Pues es cierto, estamos desde la Fundación Love Forever todos comprometidos con la salud respiratoria para apoyar a cada uno de ustedes con la condición respiratoria que tengan o cualquier otra condición. Recuerden que pueden escribirnos, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en YouTube. Personas de repente que no se pudieron conectar, vamos a enviarles el día lunes la grabación de la charla para que la puedan visualizar. Y nuevamente, si salen algunas consultas, por favor escribirnos a info@lovexer.com. Ahora sí, pues muchísimas gracias a todos. El hecho de que ustedes participen en este tipo de eventos nos permite continuar dando este tipo de charlas. Les agradecemos y pues de donde ustedes estén, que tengan una feliz noche o tarde y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Y no se desanimen, saben que no están solos, estamos todos aquí para apoyarlos. Chao, chao, hasta luego. Chao, chao.